Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar con la frente en alto de una de las tramas del caso Emilio Lozoya y lo vamos a hacer y lo vamos a conversar con Lourdes Mendoza, periodista, columnista en finanzas, política y bueno, ¿por qué no en sociales? Más de 20 años de experiencia en medios, una profesional de la que me place decir que compartimos chamba muchos años y tenemos, por supuesto, amistad. Y hoy en esta conversación nos va a dar su testimonio de cómo ha librado lo que yo estoy considerando, y seguramente ella lo hará, la batalla de su vida. Por ella primero y por Dani, su hija. Con la frente en alto, bienvenida Lourdes. ¿Cómo estás, Paco? Un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Lourdes. A ver, ¿por qué escribirlo con la frente en alto? Porque fui agredida desde el poder, porque pasaron por encima de mis derechos humanos, de mi presunción de inocencia, porque fui linchada en redes, porque fui de 17 supuestos miembros de una banda de corruptos. Había 17 personas, 16 hombres y yo la única mujer. Todos acusados por miles de millones de pesos, 3 expresidentes, 2 excandidatos a la presidencia, gobernadores, legisladores, la única mujer, la única periodista yo y la única por una bolsa. Y la única que desde el día 1 dijo, no es verdad esto, me están difamando, lo voy a denunciar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y Paco, lo he cumplido, porque como periodistas, como sabemos, lo único que tenemos para seguir adelante es nuestro prestigio. A ver, déjame decir, por una bolsa. No cualquier bolsa, por supuesto, pero ese no es el precio del periodismo. Ese no es el precio del periodismo, te repito, a todos los acusaron por miles de millones de pesos y a mí me acusaron de haberme dado una bolsa. Y déjame decirte, de haber sido el caso, que no lo fue y que ya lo probé y ya le gané 2 instancias a Emilio Lozoya Austin y lo dejé como un mentiroso, además de haberme dado la bolsa, pues yo no hubiera incurrido en ningún tipo de delito porque yo soy periodista, no soy funcionaria pública. Y tampoco me hubiera robado el dinero del erario porque el dinero salió de Odebrecht, de una compañía petrolera que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Entonces, no hubiera incurrido yo en absolutamente ningún tipo de delito y hubiera podido quedarme callada y dejar que esto pasara. Sin embargo, pues no fue así. Decidí que tenía que salir, que limpiar mi nombre y que no dejar ningún cabo a disposición tanto de las autoridades como del propio Emilio Lozoya Austin. Se dice, y déjame decirlo así, se dice fácil, lo escuchamos fácil de tu boca, pero vamos a entrarle a una situación así. Somos seres humanos, más allá de ser periodistas, somos seres humanos. ¿Dio miedo? ¿Te da miedo? ¿Tienes miedo todavía? Sí, me dio mucho miedo, tuve muchísimo miedo, tuve ataques de pánico, tuve crisis fuertísimas. Como dijiste, es la batalla de mi vida. Y mira que ya había dado una batalla importantísima, que era la batalla para ser madre, en donde adopté a mi hija, y te lo puedo comentar porque le pedí permiso para escribirlo en el libro. Pero sí me dio muchísimo miedo, te digo, terminé en un psiquiatra con unos ataques de pánico fuertísimos, con una angustia y una ansiedad que me estaban matando, porque cada vez que le ampliaban los plazos a Emilio Lozoya para presentar sus pruebas, pues, ¿qué crees? Que llegaba el fantasma de la incertidumbre y de decir, nos van a sacar una orden de aprehensión para todos, por delincuencia organizada o por lo que tú quisieras. Y todo el mundo me decía, estás loca, no hay manera. Pues yo les digo, pregúntenle a los del CONACYT si no hay manera. Yo les digo, pregúntenle a 2 de los 3 perseguidos por este tema, a pesar de que Emilio no ha podido probar uno solo de sus dichos, como 2 sí tuvieron órdenes de aprehensión y otro, a Ricardo Anaya, lo tienen ahí en stand-by. Así es, sin duda. Le has ganado, dices, 2 de las discusiones, déjame decirlo así, el tema técnico y jurídico no me lo sé. Le has ganado 2, pero el camino por la difamación aún es largo. Mira, o sea, primero lo demandé por daño moral, por la difamación y por el daño que me causó, y ya le gané 2 instancias.
En la primera instancia, no nada más, el juez dijo que evidentemente el que me había causado el daño moral era Emilio Lozoya Austin y me tenía que indemnizar. En la segunda instancia, porque él obviamente no aceptó esa sentencia, le gané otra vez y los magistrados le dijeron no nada más que me tenía que indemnizar, sino además tenía que pagarle las dos instancias a mis abogados, es decir, lo que se llaman costas y gastos de mis abogados. No volvió a aceptar la sentencia y ahorita ya estamos en el amparo y espero ahí termine el tema, porque déjame decirte que es bien importante dejarlo con la frente en alto como lo puedo hacer y en la mente de todo tu auditorio. La Fiscalía General de la República, increíblemente, el 3 de enero de este año 2022, acusó solamente a Emilio Lozoya Austin y a su familia de ser los beneficiarios del dinero del cochupo, de la corrupción de Odebrecht. Sin embargo, mantienen esta doble, pues, ¿cómo podemos decirle? Este doble discurso. Mientras persiguen a unos de ese dinero, por otro lado dice, bueno, el único beneficiario es Emilio y su familia. Entonces, sí es un teatro judicial, el teatro judicial más grande nunca antes intentado en este país. ¿Por qué esto con Lozoya? Te lo pregunto, a ver, ¿cuál era tu relación con Emilio Lozoya? ¿Qué te debe o qué le debes? Absolutamente nada. Muchas noches, todavía hoy en día me sigo preguntando por qué me llevé esta rifa del tigre. Lo único que he hecho es hacer bien mi trabajo. He sido una periodista que ejerzo, gracias a Dios, el mejor de los oficios, que es ser periodista. Y me enseñaron, Paco, como a ti también, a que en el periodismo uno lo tiene que hacer con ética, con educación, con moral, y que todo lo que escribimos o todo lo que decimos tiene que estar soportado, documentado, y eso yo hice. En esos entonces, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, yo llevé muy de cerca el tema de Emilio Lozoya porque era el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y le di un puntual seguimiento porque, como bien dices, escribo de negocios, de política y de sociales y dimos todo el seguimiento de su mala gestión al frente de Petróleos Mexicanos. Yo creo que eso fue lo que sucedió, pero siendo yo la única mujer en esta banda que nos quiso encasillar de que éramos una bola de corruptos, pues creo que fue un error de cálculo. Las mujeres creo que somos un error de cálculo para los hombres, ¿no? No sabes en la que te metes, a eso te refieres y coincido contigo. A ver, ¿no ha habido en este tiempo un careo, un tete a tete con Lozoya? Lo que pasa es que cuando le tocaba a él hacer su primera confesional, que todavía no estaba en la cárcel, mis primeros abogados dijeron que estaba arraigado y no le avisaron a la fiscalía. Entonces, mis abogados, por malos, dijeron que estaba arraigado cuando solamente traía brazalete. Sin embargo, sus abogados sí le emitieron al juez, porque sus abogados sí sabían perfectamente que traía brazalete. Entonces, ahí lo hubiera podido ver, pero no se pudo. Y luego en las siguientes dos confesionales ya se llevaron a cabo en la cárcel. Fueron dos confesionales, ¿por qué? Porque en la primera, ¿qué crees? Pues cínico como es, presentó pues como lo que llamaríamos en la escuela un certificado médico, diciéndole al juez, ¿qué cree? No voy a poder contestarle a la abogada aquí de la señora, bueno, ojalá me dijera señora, ¿verdad? Pero porque estoy malito, me siento mal, me están dando medicina y no voy a poder atender. Entonces fue hasta la siguiente vez que ya en el reclusorio norte se llevó a cabo esa confesional, pero no hemos tenido nunca un tete a tete, salvo el día que le fui a tomar la foto ahí en el Junán y que solamente le dije, no estás arraigado, traes brazalete, es decir, ya no me vas a ver la cara, ya te agarré. Así es. Vamos a entrar en ese tema, Lourdes, pero antes me gustaría, porque mencionaste, ojalá así me llamara. Y lo que provocó Emilio Lozoya tal vez es lo que encendió más tu coraje. Y por supuesto que había que defender, déjame decirlo así, la honra. Lady Chanel. Así es, mira, te dicen que dentro de esta banda
te decía, la única mujer soy yo, y por eso decía que el mayor error de cálculo de los hombres muchas veces somos las mujeres en temas familiares, en temas políticos y en temas sociales, ¿no? Mira, nada más te voy a dar así ejemplos rápidamente, pues, ¿qué podemos decir de Elena de Troya? ¿Qué podemos decir de la Güera Rodríguez? ¿Qué podemos decir de Josefa Ortiz de Domínguez? Pero más allá de estas mujeres que sí son íconos, lo que yo logré hacer al acusarme de esta manera es tirar el teatro de corrupción judicial más importante que había tenido México. Siempre habíamos visto en todos los sexenios que había un quinazo y que había, ya sabes, metían a la cárcel a ciertos políticos para mandar cierto mensaje, pero aquí era un teatro completo. Y en ese teatro, pues yo venía en la página 35 y 36, y así como se filtra la denuncia, casualmente a la única que hacen trending topic es a mí, y me pusieron Lady Chanel. ¿Y qué crees? Pues de Lady Chanel le salía con la frente en alto. Soy la única que lo ha demandado y que ya le ganó 2 instancias. Y además, como la fiscalía, como te decía, el 3 de enero de este año lo acusó formalmente de ser el único beneficiario del dinero de Odebrecht, pues también lo acusé, le puse otra denuncia por falsedad en declaraciones, que esa se paga con cárcel. ¿Cuántos años? A ver, recuérdanos cuántos años tiene Emilio Lozoya, nada más para que nuestra audiencia lo ubique. ¿Cuántos años llevamos con Emilio Lozoya, con el show de Emilio Lozoya? El show de Emilio Lozoya empezó en el 2020, en plena época del COVID, Del pandemia. en donde ya lo habían agarrado en España, y te acuerdas, accede a venir a México a colaborar. No viene extraditado, viene a colaborar con la Fiscalía y con el gobierno para armar este teatrito, y hasta hoy no ha podido probar uno solo de sus dichos. Hasta hoy no ha probado ninguno de sus dichos, hasta hoy, salvo que, y vamos a hablar de ello en un momento más, de las fotografías del Junán, salvo esas fotografías, seguiría en libertad, disfrutando de la vida, y seguramente ya se nos hubiera olvidado a todos, ¿no crees? Así es, porque pusiste ahora sí que el punto sobre la I. Y déjame decirte, el caso de Emilio Lozoya de Odebrecht viene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este escándalo de corrupción de esta petrolera brasileña, no, acabó con muchos gobiernos en América Latina. Es más, el 2 veces presidente Alan García se suicidó por no legarle a su familia esta vergüenza de ser un corrupto. Y aquí en México no pasó nada. En aquellos entonces le abrieron una carpeta de investigación José Antonio Meade y Pepe Toño González a Emilio Lozoya en el sexenio de Enrique Peña Nieto por todo este escándalo, porque los directivos de Odebrecht declararon ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que sí, que al único que habían sobornado era a Emilio Lozoya Austin. Y sin embargo, pues estamos viendo que en estos momentos Emilio sigue sin estar siendo juzgado. Lo acusó la Fiscalía en enero, pero el mes pasado, en agosto, que fue su última audiencia por Odebrecht, pues nada más pidieron más tiempo y dijeron que la diferían hasta el mes de enero, que es que porque se le había muerto otro de sus testigos, ¿no? Lleva 3 al hilo muertitos, pero yo te digo, le pregunto a todo tu auditorio, si Emilio tuviera pruebas, ¿estaría en la cárcel? Obvio no. Después de las fotos, hubiera dado todo lo que tiene. ¿Qué pasó? Que no tiene pruebas, como bien lo dijo su ex abogado Javier Cuello Trejo. Vamos a ir a una muy breve pausa, Lourdes, si me lo permites, y vamos a regresar, porque hay muchos detalles. Hay que hablar de quien acabas de mencionar, a Javier Cuello Trejo, su abogado, y quien te acompañó hace unos días a la FIL a presentar este libro. Vamos a hablar de esa cercanía que tienes tú como periodista de economía, de política y de finanzas con muchos funcionarios, y saber cómo era en su momento la relación tuya con Lozoya o con su equipo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de tu hija, si me lo permites. Así es de que no le cambien, regresamos, estamos conversando. Ya estamos de regreso y estamos conversando con La Frente en Alto de Editorial Grijalvo, con la periodista, su autora, Lourdes Mendoza. Lourdes, antes de irnos al corte estábamos platicando, ese es el libro, exactamente. Ahí lo tiene usted, ya disponible, por supuesto. Vamos a platicar un momentito más, si me lo permites, Lourdes, para saber qué es lo que trae.
¿Qué trae con la frente en alto este testimonio contra la impunidad? Pero antes hablábamos del tema de las fotografías del Hunan y mi pregunta es, ¿esto fue un parteaguas en esta situación, en esta trama específica de Emilio Lozoya, Lourdes Mendoza? Lleva a este hombre a la cárcel, verdaderamente a pisar la cárcel. ¿Cuál fue ese sentimiento? Primero, platícanos cómo fue el sentimiento de saber que estaba en el Hunan. ¿Cómo te fuiste? ¿Sacaste más fotos? ¿De dónde vino la primera? Y luego lo que sentiste al recibir la noticia de que este hombre ya no salía. Mira, fue un sábado 9 de octubre. Yo estaba ese sábado, la verdad que devastada. La poca gente sabe que me había tocado ir a 2 audiencias que se les llaman, eran técnicamente se llaman, tenía que ir a demostrar, tenía que ir con un perito en psicología, pero la primera era el jueves para demostrar el daño moral y emocional que traía, ¿no? Claro. Psicológico y emocional. Y fue con un perito que pusieron mis abogados. Pero ¿qué crees? En los tribunales nadie se da cuenta de absolutamente nada. Y sabes que la primera reunión que me puso Emilio Lozoya Austin para demostrar que yo mentía, que yo anteponía el dinero a mis principios y a mis valores y que yo manipulaba, me la pusieron al otro día. Es decir, tuve 2 de estas citas con peritos en psicología, uno en jueves y uno en viernes, pero duran entre 6 y 7 horas. Devastadoras. Imagínate nada más. O sea, la primera vez la de mi perito, o sea, la que pusieron mis abogados para demostrar qué tan afectada estaba psicológica y emocionalmente, era la primera vez que iba a verbalizar todo el miedo, todo lo que había vivido. Me había tocado estar en pandemia, ¿te acuerdas? Ya no estábamos en lockdown, pero no salíamos mucho a la casa. Yo me había escondido 3 meses en mi casa, salía nada más a trabajar y me regresaba. Fue muy fuerte porque, como te decía, pasaron por encima de mis derechos humanos y de mi presunción de inocencia y me juzgaron. Y me juzgaron no nada más desde la mañanera, sino además me hicieron trending topic en redes sociales y fui un caso de escarnio en redes sociales. Entonces estaba muy afectada y al otro día tenía que irme, pues no a pelear, pero sí a demostrarles a unas peritos en psicología pagadas por Lozoya que yo no mentía, que yo no manipulaba, y entonces me hacían pruebas como si estuviera yo psicótica, ¿no? Pues el psicótico es su cliente, ¿no? Entonces el sábado estoy en casa de mi comadre comiendo con su familia en algo muy petit, muy chiquito, y no lo platiqué porque para qué uno anda platicando estas cosas. Y casualmente en la tarde, Javier Lozano, que es amigo mío desde hace muchos años, me escribe y me dice, mira querida, ve lo que te acabo de mandar, y veo la primera foto de Emilio Lozoya Austin en México. ¿Te acuerdas tú que cuando viene, que no extraditado, a México a cooperar con la fiscalía, lo escondieron? Se fue directamente al hospital y luego nunca más lo pudimos saber. Nadie creía que estuviera en México. Sin embargo, pues para que la mentira prevaleciera, era muy importante tenerlo escondido y cumplirle todos sus caprichos, porque hasta le permitieron, imagínate, firmar electrónicamente. Increíble, pero cierto. Entonces, cuando veo esa foto, te juro, Paco, que yo muchas veces, en estos momentos de angustia, de terror que vivía, decía, bueno, Emilio está peor que yo, porque yo por lo menos estoy con mi hija. Emilio no puede ver a sus hijos, debe de estar, bueno, o sea, devastado. El ver lo que estaba en el Hunan echando tacos de pato, o sea, no lo podía creer. Entonces, evidentemente, me fui corriendo, estaba muy cerca, dicen que no hay periodista que no tenga suerte. Me fui corriendo, llegué en 7 minutos, estaba yo en las lomas, y esto también está en las lomas, pero más... Lourdes, Javier Lozano te manda la foto, pero él no la toma. Él no la toma otra persona que Javier conoce, pero que no es su amigo. Y esa persona le dice, tú sabrás qué hacer con esta foto y a quién dársela. Nada más te voy a pedir un favor, no la compartas hasta que yo me vaya del restaurante. Miedo. Porque me da muchísimo miedo. Por supuesto, así es. Y bueno, ok, ya llegas al Hunan.
Me bajo del coche, entrego el coche en el ballet, me pongo el tapabocas porque era la época de los tapabocas y es un restaurante que yo acostumbro, frecuento mucho y llego y no estaba la señorita de la entrada, me meto y ya ahí me agarra y me dice, buenas tardes, ¿a quién busca? A Emilio Lozoya, y la veo que está buscando la lista. Y en eso se acerca otro capi, el Capi Osorio, y me dice, ¿con quién viene? Con Emilio Lozoya. Y le digo, aquí no está, o sea, en el primer salón no estaba. Veo la entrada a la terraza que yo no conocía y me dirijo a la terraza y ahí lo encuentro. Si entras a la terraza, estaba a mano izquierda de este lado, estaba dando la espalda. No te sé decir si estaba dando la espalda porque no es tan cínico, que no lo creo, para que no lo vieran, porque lo que me dicen es que llegó con una máscara. Bueno, Imagínate, el con miedo no máscara anda y en tapado. burro. Pero pues, no, eso sí no te lo puedo asegurar, pero de que estaba sentado dando la espalda, pero ahí luego lo vi, le tomé 4 fotos y ¿Te vio? saliendo, sí, ¿Te vio? me vio, claro que me ¿Y? vio porque le dije, no estás arraigado, traes brazalete, porque me había estado viendo la cara y no había aceptado ir a las confesionales de mi demanda. Y en ese momento le grita, camarero, estamos en México, se llaman meseros, no camareros. Y claro, soberbio como es, pagado de sí mismo como es, el camarero tenía que arreglarle el problema de esta señora. Y pues no, esta señora estaba ahí por sus mentiras, por haberme difamado. Cuando subo las fotos a redes, increíblemente la 4T empezó nuevamente una avalancha en contra mía. ¿Por qué? Que porque no eran fotos de ese día, que las estaba yo inventando y entonces luego también empezaron a cuestionar que si yo había ido o no a tomarlas. No, si el ícono de la corrupción del gobierno de Peña estaba siendo el ícono de la impunidad en el gobierno de López Obrador. A ver, ¿y no, nadie te sigue? ¿Él no te dice nada? Nada, yo inmediatamente, o sea, cuando le grita camarero y yo nada más le hago así, no traes, no estás arregado, traes brazalete, me di la media vuelta y me salí, me senté en las escaleras de la entrada a esperar que me trajeran mi coche y sí tenía miedo de que pudieran llegar los guaruras de Doris Beckman o sus guaruras y que me quisieran quitar el celular o algo. Para nuestra Y audiencia, ¿quién es Doris Beckman? la señora que está sentada a mano derecha de Emilio Lozoya. Cuando lean el libro, ahí tengo una parte, un apartado en donde Sara Dulce me hizo favor, que es experta en lenguaje no verbal, me hizo el favor de hacer un análisis de las caras de todos los comensales, incluido obviamente Emilio Lozoya, de cuando llego yo a tomarles las fotos, porque son 4. Y ya ves que te sacan 1.5 antes la foto y 1.5 después. Sí, Entonces te da como 12 segundos el live de esas fotos. va. Bueno, a ver, porque el tiempo se nos viene encima, Lourdes. A partir de ese momento, esa fotografía o esas fotografías se hacen virales, provocan un sismo en temas políticos y judiciales que llevan a Emilio Lozoya a llevarlo a su audiencia y de esa audiencia ya no salir. ¿Cuál tu Y ya sentir no en ese sale. momento? Ya no sale y todo el mundo me ha preguntado que si yo ese momento me sentí muy feliz. Pues no, eso no me resarce el daño que me hizo. Ujú. Él está en la cárcel porque es un criminal confeso, porque es el ícono de la corrupción del gobierno de Peña. Sanz acabó, pero lo que sí es un hecho es que la fiscalía este 3 de enero del 2022 lo acusa solo a él de haberse quedado con el dinero de Odebrecht y Ujú. entonces nos preguntamos por qué no ha comenzado el juicio. Claro. ¿Qué están esperando? Su abogado siempre habla de maletas. El dinero no llegó en maletas, señor abogado. Igual que dicen de tal palo, tal astilla. A ver, señor licenciado Ontiveros, el dinero está en las cuentas de su cliente. La UIF y la fiscalía ya lo tienen detectado. Entonces, aunque él siga diciendo que el dinero ahora llegó en maletas para Peña y para Videgaray en Europa, no es cierto, el dinero está en sus cuentas. Y ya dejen esta doble narrativa. Así es. Se me está acabando el tiempo, Lourdes, me quedan 2 minutitos y quiero, déjame decir, y conoces muy bien esto, quiero exprimirte. A ver, ¿qué trae, ¿qué trae con la frente en alto este testimonio contra la impunidad? ¿Qué vamos a encontrar?
Vamos a encontrar todo el viaje que tuve entre el sistema financiero mexicano. Van a encontrar cómo las decisiones que tomé para poderme defender. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque las palabras no se las lleva el viento, las palabras tiñen, las palabras manchan y las palabras incluso pueden llegar a matar. Entonces yo tenía que limpiar mis palabras, yo tenía que limpiar mi nombre de las palabras de Emilio Lozoya. Hablando de Emilio Lozoya, Lourdes, no ha pasado nada, lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué esperamos? ¿Va a salir sin mancha este hombre? ¿Lo vamos a ver? La mancha ya la tiene. La mancha la tiene él y su papá después de haber escuchado las grabaciones Pero del las fiscal manchas en con su política papá. se lavan. Pues mira, yo no creo que se laven tan fácil. Lo cierto es que Emilio Lozoya lleva un mes en la cárcel, por lo menos va a pasar otra Navidad y Año Nuevo en la cárcel. Y lo que sí te puedo asegurar, más allá de lo que pasa en la audiencia de enero, es que no va a salir por haber dado las pruebas de esa maldita denuncia. Saldrá o porque purgó su condena o porque llegó a un acuerdo con la fiscalía, pero no por haber dado las pruebas fehacientes de su denuncia. Así que dicen en la cárcel que los sapos nadie los quiere y Emilio Lozoya se convirtió en un sapo. Finalmente, cierro con un comentario. ¿Qué te dice, qué te ha dicho a lo largo de estos meses Dani, tu hija? Daniela, después de haberla pasado muy mal, por obvias razones, ¿no? Porque nadie que no duerme como yo estaba podía ser una mamá normal. Hoy me dice que está muy orgullosa de mí y que fui muy valiente. Y ojo, Paco, valiente es hacer las cosas a pesar del miedo, no ser una kamikaze. Yo no fui una kamikaze. Yo, con todas las de la ley, decidí salir a limpiar mi nombre y a que prevaleciera en mi país la presunción de inocencia y mis derechos humanos, no importa contra el Goliat que me estaba enfrentando. Lourdes Mendoza, partner, como siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Paco, no sabes cómo te lo agradezco a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Lourdes Mendoza, periodista y quien ha librado verdaderamente una batalla con la frente en alto de Editorial Grijalbo. Nos vemos en el próximo Conversando.